Te damos gracias en esta hora. Hemos venido con gozo, con alegría, conscientes de que venimos a alabar tu nombre y a recibir tu palabra. En esta hora, Señor, te suplico que tu palabra nos nutra, nos sustente, Señor, nos haga crecer, nos dé fuerza para seguir adelante. Señor, Espíritu Santo, venimos delante de ti a darte nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para ser nutridos y seguir con fuerza caminando en este camino de justicia y de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que esta palabra la podamos poner por obra, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así. Gracias, Señor. Amén. Y amén. ¿Puede dar un gloria a Dios? Aleluya. Gritaba más mi abuelito, hermano. ¿Puede dar un gloria a Dios fuerte? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta hora quiero hablar acerca de un grupo. En la Biblia hay varios grupos que estaban conectados con la palabra escrita, con la Biblia. Todo aquel que era descendiente de Abraham estaba conectado con la palabra de aquel tiempo. Los profetas estaban conectados con la palabra. Los reyes también estaban conectados con la palabra de Dios. También los sacerdotes, no se diga, los sacerdotes del antiguo culto estaban conectados con la palabra de Dios. Los jueces estuvieron conectados con la palabra del Señor, aunque en su tiempo escaseaba la palabra. En el tiempo de los jueces fue un tiempo bien difícil. Pero cuando Cristo vino, también habían ciertos grupos que estaban conectados con la palabra del Señor. Estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los sacerdotes también de la ley. Y con todos ellos era bien difícil platicar. No se podía hablar y quedar todos de acuerdo, porque la Biblia de aquel tiempo, aunque estaba escrita, no había venido el Espíritu Santo. Y como es el Espíritu Santo el que la dictó, era necesario tener al Espíritu Santo para poderla entender. Y Jesús tuvo muchos problemas con ciertos grupos. Jesús claramente, pues, Él es la palabra, tenía al Espíritu Santo, tiene al Espíritu Santo. Y cuando alguien tiene al Espíritu Santo no tiene problemas para interpretarla, para poderla entender. Pero nosotros, como hijos de Dios, vamos a mirar, hermano, el gran problema que hay cuando un creyente solamente tiene Biblia, pero no tiene al Espíritu Santo para poderla entender. Hubieron varias ocasiones en que el Señor hablaba con esos grupos
y querían llevar a Jesús a que él interpretara la Biblia como ellos la interpretaban. Pero uno no puede, hermano, hacerse al lado de una persona que aunque lee la Biblia, no tiene luz para interpretarla. Y de hecho, hermano, mire pues, de hecho, había cierto grupo que leía la Biblia y buscaba los versos que no aplicaban para él, pero que sí aplicaban para otros. Y de hecho, en el Evangelio también hay gente, hermano, que hay pecados que para ellos no son pecados y que para el prójimo sí. Y eso, hermano, lo aleja a uno de la presencia de Dios. Entonces los escribas y fariseos buscaban esos versos para ver qué decía Jesús, para ver qué explicación daba. Y buscaban, leían la Biblia para ver si encontraban falso a Jesús. Yo le voy a invitar a que vamos a leer varios versos hoy. Casi me gusta tenerlos a flor de boca, a flor de labios, pero vamos a leer la Biblia en este día. Un día, bueno, vamos a abrir el capítulo 10 del Evangelio según Lucas. Y cuando lo tenga puede declararlo con un amén. No se tiene que poner de pie. Solamente le quiero dar prueba de que hay gente que lee la Biblia pero para acusar a otros y no para aplicárselas a sí mismo. Amén. Y eso no es de Dios. Eso es del diablo, porque se tienta a Dios. Y aunque Dios no puede ser tentado, y aunque los creyentes sabemos que Dios no puede ser tentado, intentamos tentar a Dios. Los escribas y fariseos sentían respeto por Dios, pero no invitaban al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les ayudara. Vamos a mirar en el capítulo 10, verso 25. Cuando lo tenga puede declararlo con amén. Gloria a Dios. Mire pues, aquí hay un grupo, ¿ok? Un miembro de ese grupo que le digo yo, de gente que lee la Biblia para acusar a otro, no para aplicarse la Biblia. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas o qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces allí el Señor le estaba diciendo: mira, cuando se lee la Biblia, no se lee como un periódico o como cualquier libro. Cuando se lee la Biblia hay que extraer de ella la vida.
Porque haciendo como la Biblia dice, vivirás. Y dice, hermano, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Oiga bien, como dice aquí la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él le respondió y dijo, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así le dijo Jesús: haz esto, lo que ya sabes, lo que ya has leído, aplícatelo. Aplícatelo. No se lo apliques a los demás, aplícatelo tú. Y entonces dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley no saber quién es su prójimo. Usted se lo hubiera creído. Yo no se lo hubiera creído, porque es una persona letrada, no es una persona analfabeta, es una persona que sabe hablar, sabe escribir. Bueno, de hecho ellos, como no había imprenta, ellos escribían los libros de la Biblia. Y que no supiera quién es el prójimo. Y entonces se preguntó, ¿verdad? Bueno, entonces dijo el Señor: bueno, este me está probando, entonces no lo voy a dejar que se vaya así vacío. Quiero que se vaya bien instruido de esta reunión. Por eso los cultos donde se habla de la palabra del Señor, tiene que, hermano, haber quietud, tiene que haber orden. Porque si usted comienza un tema y luego se va para allá afuera o se va para el baño cada rato, ¿va a entender el tema? No lo va a entender. Mayormente en la introducción. Si usted no entiende no atiende la introducción del tema, tampoco va a entender el desarrollo y el final del tema. Entonces, hermano, en este tiempo las personas no conocemos más de Dios porque no queremos. Porque cuando nos metamos a leer la Biblia, invitando al Espíritu Santo, hermano, no vamos a tener necesidad de que otro nos enseñe, porque el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar. Bueno, entonces el Señor miró que este era muy rayo, muy ligero, muy audaz, muy picudo. Porque déjeme decirle, hermano, que en este tiempo es bien difícil encontrar a una persona que no sospeche de los predicadores, por tanta buena promoción que nos hacen. Pero claro, tendrán su recompensa. Si alguien llega a tropezar porque algo dijo mal de la palabra de Dios, tendrá su recompensa. Entonces le dijo: bueno, te voy a enseñar quién es tu prójimo. Y le dice Jesús en el verso 30: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Y mire cómo dice esto, hermano, qué tremendo eso.
que le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, no muerto, pero medio muerto sí. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, vamos a decir en este tiempo, un pastor. Y luego dice, en el verso 33, en el verso 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Un levita es un creyente, un aleluya, uno que va a una iglesia cristiana. Y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. No le dijo cuídalo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí encontramos 3 personas. Encontramos a un sacerdote, encontramos a un levita y encontramos a un samaritano. Yo voy a tratar la manera de averiguar en esta noche qué tan cerca estoy yo del que hizo misericordia, qué tal o qué tan lejos estoy. Porque venir solamente a predicar, a tirarle a usted, hermano, a predicarle a usted, a hacer alarde de que yo sé mucho, de nada me sirve. Mi responsabilidad es a ver qué tan cerca estoy yo del sacerdote o del levita o del samaritano. Pero yo quiero que usted me haga un favor también de averiguar en esta noche o en esta tarde qué tan cerca está de esos 3. Y entonces, hermano, el sacerdote tenía sus razones de no acercarse según la Biblia, porque él pensó que el herido estaba muerto. Y en la ley de él, en la Biblia de él, decía que no podía tocar cadáver porque quedaba inmundo por 7 días. Y entonces, hermano, ahí es donde por cosas naturales, por cosas físicas, no respetamos la Biblia. Entonces los intérpretes eran legalistas. Los intérpretes leían la Biblia, pero siempre buscaban versos que no aplicaran para ellos. Como por ejemplo, hermano, la gente en las iglesias miran cuántas veces viene el pastor al culto.
Y si le damos la vuelta, así como hizo Jesús, ya averiguó usted cuántas veces falta al culto. No, es que el pastor no puede faltar porque para eso le pagamos. Y ni diezma. ¿Cómo que le pagamos? ¿Cómo que le pagamos? Entonces, la gente mira a ver dónde falla el pastor. No busca en qué falla él o ella. Y entonces, hermano, el sacerdote buscó un verso de la Biblia para no hacer misericordia. Y así, hermano, la gente cristiana de este tiempo también busca de qué manera zafarse de las responsabilidades cristianas. Y entonces, hermano, cuando el Señor le dijo, bueno, ¿quién es el prójimo de este que estaba medio muerto? Pues dijo, yo pienso que el que hizo misericordia. Bueno, entonces haz tú lo mismo, le dijo. ¿Y sabe qué? Le puso una tarea muy difícil, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los judíos, hermano, no se llevaban con los gentiles. Y ahora el Señor tiene que explicarnos la Biblia a nosotros, cómo los versos, hermano, son buscados. Por ejemplo, ahora ya no se usa la Biblia, ahora se usan las excusas. Pero estos que estaban pegados a la Biblia no podían poner la Biblia a un lado, porque había sido escrita por ellos. Este era escriba. Este no podía decir, es que yo no sé. Yo no sé cómo interpretar esto. ¿Cómo que no va a saber interpretar? ¿Cómo no va a saber cuáles son sus responsabilidades en la vida cristiana? Y asimismo, hermano, si el maestro estaba torcido o buscaba versos, ¿cómo no hacer la obra de Dios? Imagínese su discípulo. Los levitas eran discípulos del sacerdote, y el sacerdote andaba buscando cómo no hacer misericordia, porque imagínese, el sacerdote decía, no, si yo lo llego a tocar, yo ya no puedo llegar a mi casa y darle un abrazo a mi mujer. Porque si yo llego inmundo, yo ya no puedo darle un beso a mi mujer. Yo ya no puedo darle un abrazo a mis hijos. Yo tengo que dormir afuera de la casa por hacer misericordia. Y eso, hermano, está difícil. No crea que es fácil. Este iba, hermano, por un camino largo de Jerusalén a Jericó. Estaba largo, iba para la frontera. Habían aproximadamente 100 kilómetros. Y al llegar, a dormir afuera. Al llegar, no podía abrazar a sus hijos. No podía tocar la basinica, porque quedaba inmunda. No podía tocar la letrina. No podía tocar la cama. No podía tocar las sábanas, las cobijas. No podía tocar los platos. No podía tocar la mesa, las sillas, por hacer misericordia.
Y entonces así, con esas responsabilidades, ¿quién quería hacer misericordia? Hermano, si hubiera sido un hermano, si hubiera sido un amigo, un conocido, estaba bien, ¿verdad? Estaba bien contaminarse, pero por un desconocido. Y entonces el Señor dejó, hermano, que tu prójimo sea malo, sea bueno, sea regular, de buena conducta, de mala conducta, morenito, blanquito, buena gente, amable. Hermano, no importa cómo es el prójimo, hay que tener misericordia de él. Pero el precio a pagar por hacer misericordia, hermano, por sentir compasión por el herido. Y eso fue lo que Jesús vino a mostrar por nosotros. Aleluya, eso fue lo que Jesús vino a mostrar. Los judíos, hermano, no se llevaban con los gentiles. Es más, les decían perros. A nosotros, en el tiempo de Jesús, los judíos nos llamaban perros. Y ahora extender misericordia de eso. Pero Jesús nos da la primera enseñanza. Mira, hermano, ¿qué fue lo primero que Jesús sintió? Hablando de sentimientos, hablando de emociones, ¿qué fue lo primero que Jesús sintió cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén? Era tan claro el sentimiento, era tan clara la emoción, que dice que sintió compasión por ellos, pero se puso a llorar. O sea que no era solamente, hermano, un sentimiento pasajero, como cuando los hermanos están necesitados, ¿verdad? Y vienen con uno y le dice: fíjese, hermano, que no he pagado la renta. Fíjese que tengo un enfermo en la casa y no puedo comprar la medicina. Y entonces nosotros, para apaciguar nuestra alma, nuestra emoción, le dice: tenga fe, hermano, yo voy a estar orando por usted. Con oraciones no se come. Con oraciones no se paga la renta. No es lo mismo decirle: tenga fe, voy a orar por usted, que sacarse la cartera y decirle: mire, no tengo toda su renta, pero aquí hay algo que le puede ayudar. Eso es misericordia. Y Jesús sintió compasión por nosotros. Miró que no nos podíamos salvar. Miró que no nos podíamos liberar de la condenación eterna, pero Él sabía que Él sí podía liberarnos. Él sabía, hermano, que a través de su muerte, a través de su sangre, sí nos podía rescatar del infierno, de la muerte, del diablo y del mundo. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado, porque en este tiempo los creyentes andamos buscando versos de la Biblia, cómo no hacer nada, cómo alejarnos de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Andamos buscando, hermano, la excusa más barata como para no servirle a Dios. Andamos buscando la Biblia más suavecita. Las Biblias que no mencionen al infierno. La Biblia, hermano, que no nos demande. La Biblia que no nos exhorte
andamos buscando nosotros? Que la Biblia dijera, hermano, que vengamos al culto cuando nosotros sentimos. ¿Cuándo vamos a sentir venir al culto? Que encontráramos una Biblia que diga que no es necesario venir al culto, congregarse. Ya la hicimos, ¿verdad? Pero para mal. Porque ¿en qué otro lugar nos puede hablar el Señor? ¿En qué otro lugar nos puede exhortar el Señor? ¿En qué otro lugar nos puede instruir el Señor? ¿En qué otro lugar vamos a recibir la bendición de Dios? Bien cómodos en la casa. ¿Quién encuentra llenura del Espíritu Santo en la casa? Bueno, entonces ya le mostré un verso de la Biblia que los escribas o intérpretes de la ley andaban buscando, hermano, para poderse escudar y no seguir a Cristo. Vamos a ir a otro verso. En Juan capítulo número 8. Sería bueno que nosotros buscáramos los versos que más demandas tienen para que estemos más cerca del Señor cada día. Aleluya. Tenemos que buscar los versos, hermano, que nos ajusten, que nos traigan, que nos unan, que nos hagan que tengamos comunión con el Señor. Gloria a Dios. No sé si ya tiene el capítulo número 8 de Juan. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí, hermano, en el verso 1, 8:1, y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, otra vez ahí aparecen los escribas, el grupo que le digo yo que se parece algo a nosotros o nosotros a ellos, los que andaban buscando cómo no congregarse, los que andaban buscando cómo no servir a Dios, querían la salvación pero no querían el compromiso. Y entonces dice aquí, hermano, dice que en el 3, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, o sea en la Biblia, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo:
mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aparecieron ahora ya no solamente un intérprete, no solo un escriba, ahora ya habían muchos. Como que el enemigo se junta con otros, ¿verdad? Júntese usted con el que no se quiere congregar y usted de atarantado lo sigue. Júntese con el que no le gusta servir a Dios y usted va a parecer todo totoreco también, que no tiene tiempo, que sale muy tarde del trabajo, que su mujer lo manda y por eso no puede. Entonces, hermano, aparecieron varios, ya reforzaron el grupo. Dijeron: bueno, a uno sí lo pudo agarrar, pero a varios no nos puede. No, si no era Jesús, era la palabra de Dios. No es el pastor, es la palabra de Dios. No, el problema no es el que te predica, el problema es la palabra que oyes. Por eso Jesús dijo: en el día del juicio yo no los voy a juzgar, dijo, sino las palabras que salieron de mi boca, esas son las que se van a levantar contra ustedes en el día del juicio. Pero nosotros que buscamos cómo hacer la palabra, esas palabras van a ser a favor de nosotros. Vamos a oír, hermano, cuando Él diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fueron fiel, en lo mucho los pondré, entren en el gozo de su Señor. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Está cerca del sacerdote? ¿Está cerca del levita? ¿O está cerca del samaritano? Miremos bien qué hicieron los tres. Los primeros dos evadieron, pero el tercero, el samaritano, se puso cerca de la Biblia. Se puso cerca de Dios. En cambio, aquellos con mucha Biblia, aunque escribieron la Biblia, escribían textos sagrados, con su actitud se alejaron. ¿Y de qué sirve cargar una Biblia bajo el brazo? ¿De qué sirve tener varias versiones de la Biblia, hermano, si no cumplimos, si no nos aplicamos nada de lo que leemos? Usted puede memorizar 5,000 versos de la Biblia, recitar la Biblia de memoria, tener 30, 40, 50 años en el Señor, pero si no hay un solo verso que lo aplique a su vida, que yo lo aplique a mi vida, de nada me sirve. Yo llevo 44 años predicando la palabra del Señor, pero si yo no aplico nada a mi vida de lo que yo predico, de nada me servirá. Ahora, si usted no quiere el mensaje, yo sí lo quiero para mí. Tengo que mirar qué tan cerca estoy del samaritano, porque ese fue el que usó la misericordia de Dios. Ese fue el que se puso cerca de Dios. Ese fue el que se acercó a la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo que el primer mandamiento, hermano, es parecido, el segundo mandamiento es parecido al primero. ¿Por qué dijo así? Que el segundo mandamiento era parecido al primero. Si el primero dice, hermano, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el otro es parecido al primero, dice,
ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene que ver Dios con el prójimo? ¿Qué tiene que ver? Si el prójimo no es Dios. Sí, es cierto, el hermano no es Dios, la hermana no es Dios, el necesitado no es Dios, pero fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que hacer misericordia yo con el prójimo? Porque se porta bien conmigo, ni lo conozco. Porque me ha hecho favores, porque me ha ayudado cuando yo he tenido necesidad. Si no, el samaritano con el herido no se conocían. Entonces, ¿por qué yo tengo que ayudar al herido? ¿Por qué yo tengo que ayudar, hermano, al necesitado? Porque fue hecho a imagen y semejanza del Dios que yo predico. Lo demás son puras papalinas. Que amémonos de todo corazón, que mi hermano, que donde 2 o 3 están reunidos y lejos de la Biblia. Reunidos, hermano, y miran al herido. Le voy a decir una cosa: todos los ejércitos del mundo recogen a sus heridos, atienden a sus heridos, vendan a sus heridos, no los dejan tirados en el campo de batalla, los levantan, los llevan a los hospitales. Los mismos soldados ponen de su sangre para poderle meter sangre al cuerpo que está débil. ¿Sabe cuál es el ejército en el mundo que no recoge a sus heridos? La iglesia. La iglesia habla de amor. La iglesia habla de compasión. La iglesia habla, hermano, de misericordia. Pero cuando mira a su hermano tirado, pasa de largo como el sacerdote, pasa de largo como el levita, pasa de largo como que no supiera que hay un Dios que tanto al herido y tanto al fuerte los crió a imagen y semejanza de Él. Gloria a Dios. Por eso, hermano, la primera emoción, el primer sentimiento de Jesús fue la compasión. Y aunque nosotros nos portamos mal, Él sigue clemente y compasivo, lento, lento para la ira y grande en misericordia. Aunque nosotros le seamos infiel, Él permanece fiel, dice su bendita palabra. Póngase de pie y le pregunto una vez más: ¿cerca de quién está? ¿Cerca de quién estamos? Del que no hace nada. El samaritano que atendió al herido, puso su dinero para llevarlo al hospital, vamos a decir, o al hotel, y le dijo: cuídamelo, cuídamelo, como que era algo de él. No eran familiares, no eran paisanos, pero era su prójimo. Ya no hablemos de amor, ya no hablemos de compasión,
tengamos compasión del necesitado. Oremos por ellos. Hermano, no nos riamos del indocumentado. El que tiene sus papeles no piense que es superior a la persona ilegal en este país. Un día así estuvimos nosotros y Dios tuvo compasión de nosotros. Ahora sintamos compasión por ellos. Ayudémosles en todo lo que podamos. Cuando necesiten que les llenemos una aplicación de trabajo, con todo gusto vayamos. Cuando nos pidan que los llevemos a buscar empleo, llevémoslos. Sintamos compasión. No se dedique solo a usted y a su casa. Saquemos tiempo para hacer compasión con el prójimo. No nos apacentemos a nosotros mismos. Ahí el prójimo nos está esperando. Tiene necesidad que le visitemos. Tiene necesidad que le hablemos de la palabra de Dios. Tiene necesidad de un consejo. Tiene necesidad de una idea. Tiene necesidad de abrigo. Tiene necesidad de compañerismo. ¿Podríamos sacar tiempo para eso? Si Jesús, siendo tan ocupado, teniendo tanto universo donde estar, se acordó de nosotros y nos vino a buscar y dio su vida por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cerca de quién estamos. Cerca de quién estamos. Cerca de quién estás. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor, fue por amor. Ese amor Con que Cristo me amó. Sí, Señor del cielo. Yo no puedo callar ese amor. Sí, Señor, aleluya. Recuerda el amor de Cristo por ti. Amor se entregó el Salvador. Por amor al Calvario llegó. Así es. ese amor, Sí, Señor. con que Cristo me amó. Sí, Señor. Yo No puedo callar ese amor. Sí, Señor, sí, Padre. Gracias. por amor Porque no solo la Biblia lo dice, se entregó tú lo hiciste. el Salvador. Tú le diste cumplimiento a ese verso. Tú le has dado cumplimiento a tu palabra. Al Tú aplicaste. Calvario llegó.
cielo. Por amor se entregó el Salvador. Sí, Señor. Por amor al Calvario llegó. Sí, Señor. Ese amor con que Cristo me amó. Aleluya. Yo no puedo callar ese amor. Y Jesús le dijo al intérprete de la ley, a los escribas y a los fariseos: ve y haz tú lo mismo. Eso ya no es una sugerencia. Eso entra entre los mandamientos de Cristo. Ya no te lo dice por ley. Ya no te dice que así, forzadamente. No. No. Te lo dice como mandamiento de gracia. Lo que Él hizo por ti, hazlo tú con tu prójimo. Él no vino a la fuerza a salvarnos. Él no vino a morir a la fuerza. Él vino voluntariamente porque nos ama. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Dele gracias por la palabra. Dígale: gracias, Señor. Así iré yo a dar tu palabra, a buscar a los heridos. Así iré yo, no porque me están mandando hoy, no porque me están exhortando hoy. Yo voy a ir por los caminos, por las encrucijadas, a buscar a los heridos. Voy a invertir de lo mío, así como invirtió Jesús e invirtió el samaritano. Sacó vino y aceite, lo vendó y lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. Hermano, en ese tiempo entre Jericó y Jerusalén no habían pensiones, no habían hoteles. Era un lugar peligroso. Es más, hermano, tan peligroso es ese camino. Curvas, pendientes, barrancos, que aconsejan. Hasta en 1950 todavía decían que ese camino nadie lo caminara solo. Imagínense si era peligroso en 1950. 2000 años atrás era peor. Amén. Y el camino donde la Biblia no tiene Espíritu Santo es la Biblia más peligrosa. Por eso, cuando usted lea la Biblia, invite al Espíritu Santo, porque si no, con la misma Biblia va a contradecir lo que vino a hacer Jesús. Es más, hermano, ahora han encontrado otras Biblias, dicen que Jesús nunca existió, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús tuvo mujer y tuvo hijos, y que sus hijos se fueron para Francia. Imagínense todo lo que dice la literatura de hoy.
Por eso, cuando leamos la Biblia, aunque la Biblia nos exhorte, démosle gracias a Dios y apliquémosla para nosotros. No la apliquemos para los demás, apliquémonos nosotros. No busque versos de la Biblia que condenan a otros, busque versos de la Biblia que lo exhorten a usted. Porque si usted busca Biblias suavecitas, usted será un creyente débil. Pero si usted busca Biblias asentadas, usted será un creyente muy fuerte y no andará buscando lo suave en el evangelio. Usted buscará la palabra real del Señor, y eso lo hará vencedor. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dígale: gracias, Señor, por tu palabra, pero con Espíritu Santo. Dígale: tu palabra con Espíritu Santo es la que yo necesito para que tú me hables y me la interpretes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con paz, con bendición a nuestras casas, y devuélvenos el día de mañana para poder estar juntos en esa coinonía.